Bienvenidos a este espacio, a modo de cierre, de lo que fue nuestro módulo 1, Géneros y Sexualidades, en el que introdujo brevemente algunos debates sobre los procesos de normalización de los cuerpos, donde vimos los aportes de los movimientos feministas y sociosexuales para la construcción de una educación sexual justa que contemple la interseccionalidad. Este concepto que nos permite pensar al género en intersección con otras categorías identitarias que en su entrecruzamiento generan únicas experiencias de opresión. Desde este espacio de retroalimentación dialógica y de escucha nos encontramos con la profesora Analía Real, quien nos introducirá a temáticas del patriarcado y capitalismo desde la antropología. Para conocer un poco sobre Analía, les queremos contar que ella es profesora de Ciencias Antropológicas recibida en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña desde el año 2016 como docente en el Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh y desde 2018 forma parte del equipo del instituto en la apoyatura a las tecnicaturas, en la Tecnicatura de Comunicación Social. Da la materia problemas socioculturales. Además, ella ha dictado clases en diferentes instituciones, en el secundario de Colonia Benítez, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Avellaneda. Trabajó además como técnica en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación desde el 2008 hasta el 2018, regresando en el 2020. Actualmente se desempeña como delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Bienvenida, Analía Real. Muchas gracias, Vero, por tu presentación. Muy buenos días a todas, a todes. ¿Cómo están? Gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para comenzar con la exposición. Si ustedes me confirman si están viendo. Bueno, un poco como estaba comentando Verónica, mi formación es en antropología social y cultural, entonces quería presentar un poco desde qué lugar voy a hablar y desde qué lugar preparamos esta exposición a pedido del equipo de la diplomatura. La antropología se constituye como ciencia a mediados del siglo XIX y se orienta a explicar la alteridad social y cultural. Hubo una división entre las ciencias, donde la sociología explica Occidente, y la antropología se dedica originalmente a los otros, a los que no eran Occidente, que en ese momento, por supuesto, estaba monopolizado por Europa. Entonces comienzan a investigar muy en profundidad, principalmente lo que tuvieron como colonias. La expansión de la antropología o el desarrollo de la antropología viene asociado al contexto de expansión capitalista después de la Revolución Industrial, cuando Europa necesitaba conquistar otros territorios de donde sacaba principalmente la materia prima para industrializarlas en sus propios países. Así es que los antropólogos investigan América, Asia, África y Oceanía. Y comienza el estudio sistemático. Nosotros siempre decimos entre los antropólogos que era para dominarlos mejor, no tanto con el interés de conocerlos, sino con el interés de dominarlos y de ahorrar dinero en la guerra, porque ustedes saben que las guerras son muy caras, entonces conquistar esos pueblos por la fuerza era mucho esfuerzo económico y era mejor tratar de conocer su cultura y describirla para ver cómo podían dominarla. Por eso la antropología se ganó el mote de ser una ciencia colonial. Después, por supuesto, hubo procesos de descolonización, pero bueno, esos son sus orígenes. Bueno, la principal herramienta que tiene en estos momentos la antropología son las etnografías, que son estos estudios sistemáticos y profundos sobre los pueblos.
Entonces intentan rescatar cómo vivían los pueblos previo a la colonización, o sea, cuáles eran su organización política, las religiones, las costumbres, los simbolismos rituales, qué tipos de familia había, qué relaciones de parentesco se daban, qué relaciones de poder se establecían entre ellos. ¿Y qué encuentran los antropólogos en ese momento? Que existe una diversidad enorme de formas de familia, de formas de parentesco, que no tienen nada que ver con la forma de concepción europea de relaciones patriarcales, heterosexuales y monogámicas. Y ahí se empieza a descubrir que este tipo de relaciones son relaciones que tienen que ver con la colonia. Yo les traje algunos ejemplos, pocos, para no, digamos, no aburrirlos, porque hoy nos vamos a dedicar específicamente en la relación de patriarcado y capitalismo, pero bueno, como para desasnar, los antropólogos hacen en este momento una nomenclatura de familias. Las familias nucleares es una pareja casada con sus hijos. Generalmente estamos hablando de parejas heterosexuales. Las familias compuestas, dentro de lo que es la literatura antropológica, es un hombre con muchas esposas o concubinas y todos los hijos. La familia conjunta, que es un grupo de hermanos que conviven con sus esposas y con sus hijos. Y la familia extendida, que son varias familias nucleares que viven juntas, donde se incluyen abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos, todos juntos. Y bueno, esas familias están compuestas por diferentes vínculos matrimoniales. Está el vínculo monogámico, que es el que nosotros conocemos. Nosotros, digamos, en Argentina, aunque se avanzó mucho en la legislatura y se permite el casamiento homosexual, digamos, entre personas del mismo sexo, siguen siendo monogámicas, no se permiten otro tipo de relaciones, no están reconocidas jurídicamente otro tipo de relaciones. Después está la poligamia, que siempre es un hombre con varias esposas, la poliandría, que es una mujer con más de un esposo, que frecuentemente eran hermanos entre ellos, o lo que nosotros llamamos hermanos. Hay muchas culturas que tienen el matrimonio fantasma, que es el matrimonio con una persona muerta. Bueno, el matrimonio de mujeres yo lo agregué porque en ese momento era exótico, ¿no? Ahora, o sea, imagínense que estamos hablando del siglo pasado, pero bueno, ahora a nosotros nos resulta mucho más común a partir de los avances que hemos tenido en la legislación de nuestros países, pero en ese momento el matrimonio entre mujeres les resultaba exótico a estos antropólogos. Y el levierato, que es el matrimonio de un hombre con la hermana de su esposa fallecida, ¿sí? Cada vez que fallecía su esposa, ese hombre habitualmente y generalmente se casaba con la hermana que quedara soltera, si es que quedaba alguna, por supuesto. Bueno, hay un antropólogo muy famoso que es Malinowski, que realizó sus estudios de campo en las Islas Trobriand, esto es en Melanesia, en el Pacífico, un lugar así paradisíaco, donde él estuvo muchos años viviendo entre los trobriandeses y investigando su cultura. ¿Por qué traigo esto? Para ver que había muchas formas de maternidades y paternidades, que no es solo la que nos instala el capitalismo como única forma la que se conoce. Entonces, a modo de ejemplo, los trobriandeses tienen dos formas de paternidad. Ellos separan, por un lado, rígidamente la posición del hermano de la madre, de lo que para nosotros sería el tío materno, que se llama el kadugu, del cónyuge de la mamá, que es el tama, que nosotros diríamos que es el padre. Del hermano de la madre, el niño hereda el terreno, el nombre, o sea, el apellido para nosotros, la pertenencia a una aldea y las reglas que tenga ese clan. Entonces es quien representa en esa cultura la autoridad patriarcal. En cambio, del tama, del cónyuge de su mamá, hereda el afecto paterno, el juego, la figura amorosa, eso que en nuestra cultura es bien femenino y se la adosa generalmente a la maternidad, en otras culturas está asociado al cónyuge de la mamá. Y el que ejerce la figura más patriarcal dura vendría a ser lo que para nosotros es el tío materno. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Para empezar a pensar que nosotros
obviamente como nacemos en una cultura y somos seres sociales, culturales e históricos, nuestras formas se nos naturalizan completamente. Nosotros no nos ponemos a pensar si hay otra forma de ser tío, si hay otra forma de ser mamá, si hay otra forma de ser papá. Recién a través de los movimientos, como ustedes deben haber visto en la Unidad 1, de los movimientos feministas, de los movimientos políticos de todo tipo, de los movimientos sindicales, se cuestionan ciertas estructuras. Pero en general hay estructuras que no nos preguntamos porque se nos presentan como natural. Para nosotros es natural tener mamá, papá, tías, tíos, abuelos, abuelas. No existe otra manera de concebir las familias, aunque no las tengamos, sabemos que otras personas sí las tienen. Bueno, entonces esto poníamos, ¿no? ¿Por qué es importante volver sobre estas lecturas? Bueno, para comprender que todo, las formas de familia, las relaciones de parentesco, los sexos, como vieron ustedes en la Unidad 1, las sexualidades y los géneros, son construcciones socioculturales que no tienen nada de natural. O sea, no hay nada natural en la construcción de esos géneros, de esos sexos, de las familias, aunque a nosotros se nos presenten como naturales. Somos, por supuesto, sujetos viviendo en sociedad, como nosotros otorgamos esos roles, las funciones que se le dan a cada género y cómo concebimos la naturaleza de los mismos. Para nosotros, por mucho tiempo, fue natural decir que si nacíamos con pene éramos varones y si nacíamos con vagina éramos mujeres, y eso parecía indiscutible. Ahora, en otra sociedad podría haber sido la forma del lóbulo de la oreja, qué sé yo, o la forma de las pestañas, o la forma del hombro. O sea, no importa qué, el tema es comprender que esto no es dado por la naturaleza y que nosotros en esta sociedad por muchísimos siglos lo asociamos a los genitales y a la reproducción, pero podríamos haberlo asociado a otra situación o haber comprendido que eso no tenía nada de natural. Si voy muy rápido o quieren hacer alguna pregunta, me avisan, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las relaciones entre colonialidad y género? Se pregunta en algún momento en la antropología. Y aquí tenemos 3 autores que no vamos a ver hoy en profundidad, pero que hablan muchísimo de esto, que son Rita Segato, Eduardo Lander y Aníbal Quijano. Los 3 autores coinciden. En realidad Rita Segato toma más que nada a Lander y a Quijano, que son los primeros que teorizan sobre esto, que dicen que el orden colonial impone a todo el mundo el sistema capitalista y liberal, donde se destacan los valores individualistas, racistas, patriarcales y heteronormativos. Porque si bien los antropólogos se apuran a registrar cómo eran las sociedades anterior al colonialismo, la realidad es que a su vez el imperialismo avanza, los colonizan y les imponen otra manera de ser y de pensar el mundo. Entonces, este sistema dice que somete a la discriminación, a la exclusión, a todos los que no traen este orden, o sea, todos los que no son blancos, hombres, heterosexuales, varones, son el otro, ¿no? Las mujeres, los niños, las disidencias sexuales, los pobres, los indígenas, los gitanos, los migrantes, a todo eso que está mal llamado minoría, ¿no? Porque vieron que se habla de minorías, son la mayoría de la población. Lo que se presenta como normal a partir del colonialismo, repetimos, es ser blanco, heterosexual, patriarcal y racista. Entonces, en relación al género, se impone la idea de que a cada individuo le corresponde un solo sexo, uno y solo uno, y de que a cada sexo a su vez le corresponde un solo género. Por eso se dice que dentro de Occidente el género y el sexo están considerados como dual y binarios. No está visto hasta ahora, digamos, por suerte ahora se ha avanzado mucho, pero no estaba visto hasta ahora que una persona pudiera tener más de un sexo, o que la literatura antropológica, y esto es muy interesante que se sepa, que ya existía el transgénero en otras sociedades. Hay mucha evidencia de literatura antropológica que contemplan las prácticas transgenéricas. No está, por supuesto, detallado en profundidad, porque en ese momento no se tenía ese paradigma, si eran travestis, si eras transgénero, si era transexual. La literatura habla de transgénero,
Y bueno, y hay muchas comunidades que lo practicaban. Algunos ejemplos que yo anoté son los Guarao de Venezuela, los Punas de Panamá, los Guayaquís de Paraguay, los Jabaés de Brasil, y también en el mundo incaico precolombino hay literatura antropológica de antecedentes de personas transgénero. Perdón. También pueblos nativos de América del Norte y de Canadá. Bueno, entonces tenemos diferentes formas de concebir la familia, diferentes formas de concebir el matrimonio, diferentes formas de concebir los sexos, los géneros y evidencia antropológica de que ya había comunidades donde existían personas transgénero. Entonces, esto es para que pensemos que no necesariamente en la literatura antropológica, porque esto también suele ser una falacia, de que los hombres eran siempre descritos como agresivos, resistentes, que eran los cazadores, que eran los que tenían capacidad de dominio, y que las mujeres eran débiles, frágiles, que siempre eran las que recolectaban, las que se dedicaban al cuidado de niños, de ancianos. Eso es la idea que se impone, pero esa idea es una idea falaz, es una idea que impone el capitalismo sobre todas las sociedades. Pero como vimos, hay mucha evidencia de que esto no siempre fue así y no es concebido en todas las sociedades de la misma manera ni en todas las culturas. Bueno, y ahora vamos a entrar en un texto que elegimos, que yo después pensaba, podríamos haber elegido cualquier texto, porque bueno, hay muchísima literatura feminista y demás, pero justo era un texto que habíamos visto dentro del Walsh, que les había gustado a los estudiantes, y bueno, lo presentamos. Es un texto de una feminista belga, militante, que falleció hace 10 años, así que el texto hay que leerlo en esa clave. Ustedes piensen que en estos 10 años los movimientos feministas en todo el mundo han avanzado muchísimo en cuanto a teoría y práctica y discusión política, pero bueno, ella lo escribe hace más o menos 15 años al texto. Y es muy claro en el sentido de que ella analiza la relación entre el patriarcado y el capitalismo. Y se pregunta en todo el texto, o todo el texto trata de responder, cómo el patriarcado y el capitalismo van reforzando de manera conjunta la opresión sobre las mujeres. Esto es lo que ella trata de desglosar, y a mi criterio lo hace muy bien a lo largo del texto. Entonces, lo primero que hace es definir el patriarcado. El patriarcado, dice ella, es la opresión que la mujer, por el solo hecho de ser mujer, sufre por parte de los hombres. Y eso no importa si estamos en qué momento histórico y en qué sociedad estamos hablando. Si hay opresión de los hombres sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujer, entonces hay patriarcado. Esta opresión, va a decir ella, adopta diferentes formas según obviamente el lugar donde se vive. No es lo mismo tal vez la opresión que se sufre en Europa que la que se sufre en América Latina o en África. No es la misma la opresión en un medio urbano que en un medio rural. No va a ser lo mismo la opresión en una sociedad donde conviven diferentes culturas indígenas. Bueno, no importa, pero siempre que haya opresión, entonces hay patriarcado. En definitiva, eso es lo que tenemos que comprender. Y distingue 3 características del patriarcado, que se da en todas las sociedades. La primera es la sobreexplotación de las mujeres en el lugar de trabajo, porque además de trabajar, ejercen largas horas de trabajo doméstico, y el trabajo doméstico, ustedes saben que hasta ahora no estaba concebido como un trabajo, sino como una obligación de la mujer. La segunda característica que ella distingue es la dominación. Se caracteriza por una ausencia total o parcial de derechos que existen en esa sociedad, pero que no pueden ser ejercidos por las mujeres, solamente son ejercidos por los hombres. Bueno, desde el derecho al voto, a igual salario, a las horas cuando damos de amamantar, no me sale la palabra, las licencias por maternidad, cualquiera de esos derechos que se ven privadas las mujeres, que se los dan a los hombres o directamente no se lo dan. Y la tercera característica que ella encuentra es que siempre la dominación viene acompañado de alguna forma de violencia.
Y ahí ella va a distinguir algunas violencias. La violencia física, dice, que puede llegar hasta la muerte, las violaciones que ocurren hacia las mujeres, la mutilación de genitales. Yo le agregué, el agregado es mío, bueno, lo que nosotros conocemos como femicidios y travesticidios. Ella no lo nombra en el texto porque, les repito, es un texto muy... Tiene 15 años, pero a esta altura es muy viejo con todo lo que ha pasado. Con la velocidad con la que se produce conocimiento en estos momentos, es un texto clásico, pero bueno, más viejito. La violencia moral o psicológica, que va desde insulto, humillaciones, denigración de la mujer. Ella distingue otro tipo de violencia que le llama violencia ideal, o por lo menos está traducida así desde el francés, que yo creo que la traducción exacta sería más violencia simbólica, pero bueno, así lo traduce el texto que tenemos, y pone un ejemplo muy interesante entre los Baruya de Nueva Guinea, donde dice que como los hombres son dominantes en todas las esferas sociales, la leche materna, cuando una mamá está amamantando, no está considerada como un producto del cuerpo de la mujer, sino como una transformación del esperma de los hombres. O sea, fíjense a dónde llega que ni siquiera les dan el derecho o la concesión de esas mujeres de poder alimentar a sus hijos. Ellas están alimentando a sus hijos porque ellos, los varones, son los que tienen el esperma y esa leche es la extensión de su esperma. Digo, para que pensemos que también en otras sociedades existe esta apropiación simbólica del cuerpo de las mujeres, que también es muy fuerte y que también es muy violenta. Entonces la subordinación de las mujeres es total en ese aspecto. Bueno, yo puse ahí que podemos agregar en la presentación también la violencia económica, que la autora no la nombra, pero que sabemos que existe de manera reiterada, sobre todo en estas latitudes, y las relaciones, esto es lo más importante creo yo del texto, de dominación, se acompañan casi siempre en todas las sociedades por un discurso que se va naturalizando, donde estas desigualdades aparecen como factores naturales, ¿no? Entonces, ella dice, no se trata de negar las diferencias biológicas que en ese momento se pensaban entre hombres y mujeres, sino que esas diferencias no tienen por qué concebir una desigualdad automáticamente. O sea, una cosa es ser diferente, otra cosa es ser diversos y otra cosa es ser desiguales. Donde existe una relación de dominación de unos sobre otros, eso es desigualdad, y puede ser de cualquier tipo, no solo de género. También sufren desigualdades en nuestras sociedades los pueblos indígenas, las poblaciones negras, las poblaciones latinas en los lugares donde han migrado como Estados Unidos. Entonces, esto que a veces se presenta como diversidad, hay que tener mucho cuidado si estamos hablando realmente de diversidad o de desigualdades o de diferencias. Son tres conceptos bien distintos que hay que estar atentos para que no se disfracen unos de otros. Bueno, entonces ella dice que si no hay luchas sociales y políticas en una sociedad, en cualquier sociedad, este tipo de discursos tiende a la naturalización. ¿Qué es la naturalización? Cuando es interiorizado por los oprimidos sin discusión, ¿no? Entonces, este discurso de naturalización llevado por los dominantes conduce a los individuos de los dos sexos, y repito, ella habla de dos sexos porque es un texto antiguo, ahora podríamos hablar desde otras teorías, donde todos se hacen cargo de eso. Entonces ustedes habrán escuchado muchísimas veces en sus hogares, en la publicidad, qué sé yo, en la escuela, en el comedor, en el sindicato, o donde participen este tipo de expresiones donde las propias mujeres, en este caso, naturalizan que, bueno, que el rol de ellas es solamente cuidar a los niños, o que tienen que atender al hombre cuando llega de trabajar, o que está mal que las mujeres participemos en política, o que está mal que las mujeres asumamos puestos de conducción y que descuidemos a nuestra familia. Todas estas cosas que se dicen tienen que ver con esto, con la naturalización y la interiorización y la reproducción de un discurso desigual, que es el mayor peligro, ¿no? Que el oprimido no se dé cuenta de alguna manera de que esto es una relación que podría ser de otra manera. Bueno, después ella habla
bastante de las relaciones occidentales y de este modelo que decíamos hoy, blanco, burgués, cristiano y heterosexual, ¿no? Y le podríamos agregar monogámico, porque ese es el modelo que se nos presenta como ideal siempre. Y solamente las personas que reunían estas características podrían ser un hombre blanco que hablaba en nombre de toda la humanidad. Todo lo demás, que ya lo dije, pero lo repito, que suele llamarse minorías, que en realidad constituyen la amplia mayoría de la población. Las mujeres, las identidades sexuales diversas, el colectivo LGTBTIQA+, porque pueden aparecer nuevas identidades, por eso está más, los inmigrantes, la población afrodescendiente, los gitanos, los niños, o sea, todo lo que no constituye ese paradigma de normalidad, somos la gran mayoría de la población. Sin embargo, se nos presenta como una minoría. Y ahí ella establece cómo opera entonces el sistema capitalista. Y dice que el sistema capitalista se nutre de este sistema de opresión preexistente que es el patriarcado. Y que la opresión de las mujeres es una herramienta que le permite a los capitalistas gestionar el conjunto de la fuerza de trabajo en una sociedad en beneficio propio. ¿Por qué? Porque presenta el trabajo doméstico que no está asalariado como algo natural que deben hacer las mujeres. Entonces, no las emplea, nadie les paga a esas mujeres por cocinar, lavar, planchar, esperar al marido, criar los niños, cuidar los ancianos y cuidar los enfermos, y sin embargo, el sistema capitalista se apropia del trabajo de esos hombres varones. Y además de eso, y además de eso, hace que se presente eso como natural, como que eso es el deber de la mujer. Pero además de eso, cuando emplea trabajos asociados a lo femenino, como el cuidado y como la enseñanza, en general, en todas las sociedades, son los trabajos peores pagos. Por ejemplo, yo puse 2 ejemplos, la enfermería y la docencia. Son tareas que en muchas sociedades se vinculan a lo femenino y que son las peores pagas. Y si cruzamos eso con la representación sindical, hasta hace muy pocos años eran gremios femeninos por excelencia que tenían representantes sindicales varones. Esto también lo deja deslizar ella en el texto. Bueno, entonces, las tareas domésticas que constituyen las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo en términos estrictamente capitalistas y marxistas, se efectúa en el marco de la familia. Entonces, el 80% de las tareas no están repartidas, sino que las toma la mujer, que encima no se les paga. Piensen que recién ahora en la Argentina se está hablando, está esto de, bueno, no es amor, es cuidado, es trabajo, el salario social complementario, los trabajos esenciales que hacen las mujeres en comedores, merenderos, en el cuidado de la pandemia, ese rol fundamental que han tenido las mujeres de los barrios populares, sobre todo durante la pandemia, y que recién ahora, en el 2021, se están visibilizando como trabajo. Piensen la cantidad de apropiación que tuvo el capitalismo en su historia de este recurso que pusimos el cuerpo las mujeres, ¿no? Y bueno, por supuesto, el sistema capitalista no quiere saber nada con transformar estas tareas como remuneradas o como salario. Incluso como jubilación. Piensen que salvo algunas excepciones que hizo el gobierno de Cristina Kirchner cuando jubiló a las amas, a lo que se conocía como amas de casa, y que gran parte de la sociedad criticaba porque decía que nunca habían hecho aportes, cuando toda su vida habían sido mujeres que habían trabajado sin estar reconocidas que eso era un trabajo. Entonces también están excluidas de los derechos de la vejez, muchas veces por no tener esos aportes, porque el sistema no las reconoce como trabajadoras. Bueno, y lo que dice la autora es que durante siglos las mujeres y los hombres interiorizaron y desarrollaron estas tareas. Bueno, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que se interioriza algo en una sociedad? ¿Cómo es? Alguien viene y te impone, bueno, vos vas a tener que lavar, planchar, cocinar, y te lo presentan como que ese es su lugar.
Entonces pensaba, bueno, en la actualidad es a través del cine, a través de los medios masivos de comunicación, que ha sido así en la historia, la radio, la tele, los diarios, las revistas de antes, que uno por ahí llega en esas revistas y uno se ríe, que dice, una mujer debe esperar a su esposo siempre sonriente, a veces circulan en las redes alguien que puede rescatar una revista más vieja de su casa y sacarle una foto, pero también circula ahora por las plataformas digitales, por las redes, por los manuales escolares, por las canciones, por los juegos, por los juguetes que se le asignan a las niñas y a los niños, donde siempre los juguetes de las niñas son cocinitas, escobas, heladeras, bebés para cuidar, y la de los niños son pelotas, naves espaciales, autos, qué sé yo, aire libre, ¿no? Siempre los varones reciben más juguetes de aire libre en general. La asignación de los colores, piensen dónde hemos llegado, que un color es para las mujeres y otro color para los varones. Se dice habitualmente que el rosa es de nena y que el celeste es de varón. Pero bueno, estos discursos se producen y se reproducen en los hogares de todos y de todas nosotros, en las escuelas, en los clubes, en los barrios, en los comedores, en los merenderos y en todo espacio de sociabilización que exista. Son discursos muy poderosos que todos de alguna manera tenemos internalizado y que sin querer a veces reproducimos. Entonces me parece que la pregunta es, para llevarnos, digamos, y para cerrar, ¿qué podemos hacer para transformar todas las relaciones de opresión que existen en una sociedad? Eso es un poco la exposición y el texto de Denise Coman. Vamos a invitar a las compañeras a realizar algunas preguntas, Analía. Entonces, vamos reflexionando juntas sobre esta riqueza expositiva que nos has brindado. Sabemos que hay muchísimo por decir y que esto es apenas la punta del iceberg en lo que respecta a patriarcado y colonialismo y capitalismo y todo lo que has desarrollado. Bueno, escuchamos a las compañeras que te van a preguntar. Hola, Analía. Te comparto la primera pregunta, el primer interrogante. ¿Hay un solo feminismo? ¿Cuál es la importancia de los colectivos feministas en un cambio de paradigma? Bueno, la primera pregunta, no hay un solo feminismo, claro que no. Feminismo, si bien es un movimiento que lucha por la opresión de las mujeres, no es lo mismo. Por ejemplo, hay unos feminismos que se consideran más elitistas. Hay un texto muy lindo de Nancy Fraser que dice cómo cierto feminismo se convirtió en la criada del capitalismo, que podría ser la continuación de este encuentro, donde ella dice que hay un feminismo europeo y etnocéntrico que piensa la liberación de las mujeres que ya tienen cierto estatus, que son mujeres blancas, de clase media, profesionales, que reciben los beneficios de vivir en un imperio, y que eso no tiene nada que ver con los feminismos negros, le dice ella, o latinos, donde ella aboga por un feminismo popular donde todas nos liberemos. Ella dice, de nada serviría que un 10% de las mujeres accedan a cargos empresariales, por ejemplo, si hay comunidades enteras donde las mujeres no tienen acceso al agua potable, a la tierra para trabajar, a una vivienda digna. Entonces hay feminismos que plantean el techo de cristal o que plantean cosas que no está mal plantearlas desde ya, pero que ya parten de un montón de derechos asegurados. Y lo que dicen muchas autoras es que hay feminismos del sur o feminismos decoloniales que luchan por los derechos de todas las mujeres de las clases populares, que son en definitiva las más oprimidas. Porque por supuesto que las opresiones se suman, ¿no? Como decía Comen, no es lo mismo ser mujer de clase media en Europa que ser una mujer indígena en México, no sé, por decir cualquier lugar, ¿no? Y no es lo mismo ser pobre, ser una mujer pobre, que no ser una mujer pobre. Y no es lo mismo ser una mujer con posibilidades de haber, por ejemplo, accedido a un estudio
que no haber podido acceder a la edad que sea. Entonces, en ese sentido no hay un feminismo, yo creo que hay feminismos, y se ven algunas diferencias en la calle, cuando son las movilizaciones y demás. Creo que eso también está presente, la diversidad que hay dentro del feminismo. Hay Bien, una película muy linda que se llama Roma, estoy pensando ahora, que estuvo en algún momento en las plataformas de Mexicana, y eso se ve perfectamente, porque son dos mujeres, una mujer de clase media que tiene una empleada doméstica que la explota completamente, y las dos tienen una historia tremenda, pero ahí se ve, o sea, las dos están siendo maltratadas por el patriarcado, pero se ve claramente ahí quién la pasa peor. Esa película es muy linda para discutir este tema, me parece. Bueno, Analia, muchas gracias. Esto que remarcabas al final nos trae también a considerar esto que abordamos en el módulo sobre la interseccionalidad, de cómo la categoría de género en intersección con otras categorías identitarias como la de raza, clase, Claro. religión, generan también determinadas opresiones, ¿sí? Y refuerzan esas opresiones. Bueno, pasamos al segundo interrogante. En relación a los medios de comunicación y género, y en el marco de lo que va a ser, el 3 de junio, ni una menos, ¿cómo se visibiliza la imagen de las mujeres en los diferentes medios de la información? ¿Qué tiene que ver la cosificación y la estereotipación de las mujeres en la televisión con los femicidios? Bueno, primero creo que si en algún lugar falta todavía la presencia de las diversidades, es en los medios masivos de comunicación, salvo honrosas excepciones, por lo menos en los medios hegemónicos, en los medios privados, de los grupos más poderosos, siempre la mujer aparece cosificada, estereotipada, con una estética siempre igual, ¿no? Que es la estética que nos marca un poco el mercado, entonces siempre aparecen mujeres rubias, delgadas, vestidas, mostrando un poco que no tiene nada de malo, ¿no? Pero como que hay una cuestión ahí de estereotipación de la mujer en su rol. Recién ahora en algunos medios, sobre todo en los medios públicos, están apareciendo otro tipo o sea, primero están apareciendo las mujeres, pero además no ya como anexo, porque además en los medios hegemónicos, fíjense que siempre las mujeres aparecen un poco como anexo de algún varón, ¿no? Aparece ahí co-conduciendo, casi nunca, a veces tiene, pero casi nunca tiene un rol protagónico. Siempre aparece segundando a alguien. Y por ahí en los medios públicos, y recién ahora están apareciendo personas transgénero, desde otro lugar, con otra estética, pero bueno, falta mucho, y sobre todo en la publicidad, ¿no? La publicidad creo que es la que más reproduce este esquema. Y después que me habías preguntado sobre lo de cómo se reproduce el femicidio. ¿Y cuál es la relación entre esa estereotipación y cosificación de las mujeres en la televisión, sobre todo, con los femicidios? ¿Cuál es esa relación que vos Bueno, con los ves, femicidios, si ves? no sé, bueno, además de la cosificación, yo creo que lo peor en relación a los femicidios es cómo son tratadas las noticias cuando aparece un femicidio. Cómo se repite de una y otra vez, cómo se vulnera la imagen de esas mujeres. Fíjense que las pasan hasta el hartazgo, ¿no? Cuando hay un femicidio, porque además como la persona ya está muerta y hay una cuestión legal horrible, como la persona ya está muerta y no tiene derecho sobre su imagen, la familia, entonces reproducen una y otra vez esa imagen de un morbo tremendo, ¿no? Porque a veces hasta la muestran muerta o en vida, pero o sea, el tratamiento de la noticia es morbosa. Cuentan una y otra vez cómo fue asesinada, cómo se llegó a ese femicidio o a ese travesticidio.
Bueno, y nunca se habla del victimario. Siempre fíjense que en estos casos se habla de la víctima hasta el hartazgo. Cuando la víctima es varón, que ocurre en la mayoría de los casos, el tratamiento de la noticia, hay una chica muy famosa, que no me acuerdo cómo se llama, que supuestamente mató al novio. Entonces el tratamiento de la noticia no es la figura de ese varón muerto, que está bien que así sea, sino que vuelven sobre la mujer. Fíjense cómo fue el tratamiento ahí con Nair, que todo el tiempo sabíamos todo de Nair. En cambio, cuando el asesino es un varón, y toda la culpa la tenía la mamá. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Qué había pasado con esa nena? ¿Por qué no la había cuidado? O sea, el problema no era que que un varón se había robado a una niña y se la había llevado, sino que dónde estaba la mamá. Y yo creo que esto un poco termina funcionando como una promoción de los femicidios, ¿no? El tratamiento que se le da a las noticias de esta manera. Bueno, Analía, la última pregunta, como para cerrar, tiene que ver con la comunidad LGBTTIQA+, y cómo la comunidad ha ido generando espacios de reivindicación de sus derechos. ¿Crees que se visibiliza esto en los medios de información o aún permanece oculto? En caso de considerar que permanecen invisibilizados, ¿cuáles serían esos factores? Bueno, si bien conocemos bastante más a partir de todas las luchas que ha emprendido la comunidad LGTBIQ+, todavía falta muchísimo, me parece, muchísimo, no solo en los medios, sino en toda la sociedad en general, en las escuelas, en los barrios, en los clubes, en las iglesias, en todos los lugares de participación social. Me parece que falta muchísimo todavía hablar sobre este tema, pero bueno, están mucho más visibles, indudablemente muchísimo más visibles que hace 10 o 15 años atrás. Pero bueno, todavía falta, se está luchando por el cupo laboral trans, o sea, hay un montón de políticas públicas que, si bien se avanzó un poquito, un pasito, todavía siguen invisibilizados, pero además de que están invisibilizados porque a lo mejor no están tan invisibilizados, a lo mejor ahora se sabe que existen, la sociedad los ve, pero hay como un desconocimiento de su planteo político, de su lucha política, de su reivindicación política. Como que se sabe que hay algo ahí, se interpreta que es algo exótico, raro, pero todavía falta, me parece a mí, que nos pongamos un poco más sensibles sobre esos temas y que comprendamos cuál es la lucha política de estos colectivos. Bueno, en relación a las preguntas sobre los medios masivos de comunicación, es muy importante entender que en este momento los grupos económicos concentrados, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y las cadenas de información son parte, el instrumento que tiene el capitalismo para perpetuar la dominación y el colonialismo, e infundir sus ideas también de desigualdad y racismo. Entonces, es muy fuerte cómo aparece esto en la gran mayoría de los medios, porque es la manera que ellos tienen de, como lo explicábamos hoy, de cómo naturalizamos los discursos y cómo se nos imponen los discursos y cómo se nos aparecen como naturales. Bueno, es en esta etapa concreta mucho a partir de los medios masivos de comunicación, de cómo ellos nos invaden, de cómo nos representan, cómo nos excluyen de esas pantallas, cómo se excluyen a las personas que no tienen las características de ser hombres blancos, flacos, de clase media, burgueses, generalmente casi siempre de zonas urbanas. Hasta hace pocos años a los locutores de las provincias de nuestro país los hacían estudiar para perder la pronunciación y la entonación que tenemos en cada provincia. Fíjense hasta dónde llega la imposición de un modelo. Entonces es muy importante que estemos atentos a los discursos, y el discurso no solo oral, sino a cómo aparecen esas imágenes construidas, y analizar cómo de ahí se excluye a las mujeres, a los indígenas, a las personas que tienen alguna discapacidad,
que no aparecen jamás en los medios, salvo que sea un programa especial de eso, y por supuesto las identidades sexuales diversas. Recién ahora en los medios públicos están apareciendo personas transgéneros, pero si no están completamente excluidos, salvo que ocupan el rol de vedette, que es el lugar permitido, ¿no? También desde el patriarcado, para estas identidades sexuales. Entonces hay que estar muy atentos a esos discursos que circulan. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Le vamos a dar la palabra a la rectora del IES Rodolfo Walsh para hacer la despedida de este encuentro. Bienvenida, señora Alejandra Leal Chudey. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un tiempo interesante para contribuir desde distintos escenarios. La diplomatura propone un espacio para pensar, para desnaturalizar y para correr ciertos velos que mucho nos cuesta traducir, y es la diplomatura a través de una propuesta en el territorio que pretende generar esos saberes y poner en intercambio diálogos que sean entre colectivos para poder transformar la realidad. Esto que decíamos, la simple implementación de un programa en la educación sexual integral, de una ley, no garantiza que estas cuestiones sean más cotidianas, ¿no? Que estas cuestiones se hablen más, se charlen más, y bueno, ante la víspera de una fecha muy importante, como es el 3 de junio, queremos agradecerte y poner en valor esta charla que hemos tratado de compartir y que seguirá siendo parte de la propuesta de actividades de la diplomatura. Muchas gracias, Ana. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, empujemos entre todas, todos estos temas, y ya vamos a ir transformando la realidad. Compañeras, muchas gracias.